ustedes una bienvenida, y a los que tenemos aquí, pues estamos en la casa de Dios para recibir una bendición. Así es que bienvenidos, y vamos a comenzar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, estamos tan agradecidos por todo lo que nos das, y te pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra, tú estés con nosotros y que podamos entender lo que ahí nos has dejado. Bendícenos en nuestro estudio de hoy, y gracias porque sabemos que lo harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno, o no estoy seguro, sí, creo que sí. Vamos a cantar un himno o ya, a ver. Creo que no. Bueno. Ahí está, sí, con Sin Igual Amor. Muy bien. Creciendo, me acuerdo que en el himnario antiguo era el 332. Y era uno de mis. Ahí están dos himnos tocando. Sin igual amor Cristo me ama, su dulce faz en mi alma derrama. Es paz. Salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me rescató, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará, por la eternidad. Siempre los cantan un poco apresurados, ¿no? Son palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. January No, ese no. 2017. Ok. Asuntos problemáticos del Evangelio en el Adventismo. Y hoy nos toca hablar de la humanidad de Cristo. Si tuviera que leer un versículo de memoria, sería Hebreos 2, 14 al 18, pero como está incluido en lo que voy a presentar, nos vamos a ir directo a la presentación. De las cosas que usualmente digo, porque me gusta poner mayormente los textos aquí arriba, pero esta vez
hay datos, hay cosas que no quiero que perdamos y se las voy a poner, comenzando con esta. Después de que los apóstoles murieron, el liderazgo de la iglesia fue arrebatado por los padres de la iglesia, la mayoría de los cuales eran de origen griego. Así es que noten, los judíos comienzan, Cristo era judío, los apóstoles eran judíos, ellos comienzan la iglesia y la tienen casi un siglo, pero entonces empiezan a surgir lo que ahora le llaman en la iglesia católica los padres de la iglesia, y ellos arrebatan el liderazgo, eran más, y ellos eran de origen griego. Había otro problema. Si ustedes van y estudian esos primeros siglos, se van a dar cuenta que al principio la iglesia cristiana, debajo de los apóstoles, adoraban básicamente cada noche, cada día. Pero el sábado era el día especial. Y el hecho de que ellos adoraban cada día, a veces lo han tratado de usar para decir que estaban adorando en domingo. Pero nunca le dieron en las escrituras y en ninguna parte el rol de un día especial hasta que la Iglesia Católica lo hizo. Pero la práctica de adorar a Cristo Jesús todas las noches era uno que ellos tenían. Al principio tenían la Santa Cena, todas las noches también. Y por eso es que se desarrolló en la Iglesia Católica la idea de la hostia, que se la dan cada vez que tienen ese servicio. Siendo que eran grandes filósofos los griegos, una de las primeras controversias teológicas que sucedieron en la historia de la iglesia cristiana fue la controversia cristológica. Esta controversia fue sobre la naturaleza divina humana de Cristo. Y esto es lo que ellos decían. ¿Cómo es posible que una persona sea humana y divina al mismo tiempo? Y ese era el argumento. Consecuentemente, algunos defendieron su divinidad, mientras que otros defendieron su humanidad. Tomó dos concilios mayores, Nicea y Calcedonia. Estos son los años en que más o menos pasaron, el 320 y 450 después de Cristo. En esos concilios ellos estaban debatiendo precisamente la humanidad y la divinidad de Cristo. Finalmente estuvieron de acuerdo en la unipersonalidad, es decir, la doble naturaleza de Cristo, que era completamente Dios y completamente hombre, al mismo tiempo. Esto, dijeron, es un misterio, es decir, algo inexplicable, pero ellos reconocieron que era una verdad bíblica, que es lo que la Biblia enseñaba. Así es que a ese acuerdo llegaron. Noten, esto es sobre la naturaleza de Cristo, que es unipersonal y que tiene dos naturalezas, la humana, la divina. Mientras que esta decisión fue generalmente aceptada, un nuevo argumento se desarrolló y fue sobre la naturaleza específica de Cristo. Era como la de Adán antes de que pecara, antes de la caída, es decir, la naturaleza que tenía Adán en el Edén, o pecaminosa como la nuestra después de la caída. Durante los primeros 5 siglos, los padres de la iglesia concluyeron que Cristo no pudo redimir lo que no asumió.
Él no vino a salvar a Adán en el Edén, no necesitaba salvación, era perfecto. Él vino a salvar a Adán después de que pecó. Por lo tanto, su humanidad necesitaba ser, como la Biblia dice y como ellos decían, como la nuestra, que necesita ser redimida. Hay una diferencia, sin embargo, ahorita la vamos a presentar. Este punto de vista desafortunadamente ya no se sostiene hoy. ¿Por qué la iglesia cristiana de hoy sostiene el punto de vista de antes de la caída? Que es lo que su mayoría escucha. La historia nos dice que este punto de vista llegó a dominar por razón de la doctrina de la iglesia de Roma de la concepción inmaculada. Ellos dijeron, para que Cristo fuera sin pecado, tuvo que nacer, tuvo que haber una fuente que era inmaculada también, y por lo tanto la Virgen María nació sin pecado. Mientras que la Reforma rechazó esa doctrina, era una de las cosas que tenía en contra de Roma, y los protestantes dijeron, no aceptamos esa doctrina. Sin embargo, aceptaron los resultados de la herejía y enseñaron que Cristo mismo nació inmaculadamente, es decir, con una naturaleza espiritual sin pecado, como la de Adán antes de la caída. Este punto de vista, a ver si estoy, sí. Este punto de vista llegó a ser el punto aceptado y establecida de las iglesias protestantes hasta el día de hoy. Pero esto no fue el punto de vista que tenían nuestros pioneros. Mientras que nosotros como iglesia nunca hemos tenido un punto de vista oficial, la mayoría de nuestras literatura, los libros, lecciones de escuela sabática, etcétera, presenta la posición después de la caída. Eso continuó hasta los 1960. Me acuerdo que en las casas bíblicas tenían libros que hablaban de nosotros, y en su mayoría, y todavía hay muchos que así nos consideran, decían que somos una secta. Y eso a mí me molestaba. Y una de las razones por la que ellos nos ponían en eso era por varias de nuestras creencias. Una era esta, al principio de nuestra iglesia, de que Cristo asumió la naturaleza caída del hombre. Así es que en los 1960 sacaron un libro, y en ese libro, que se llama Doctrinas de la Iglesia, creo, y lo tengo en casa, ellos cambiaron de después de la caída a antes de la caída. Esto creó la gran controversia que existe hasta hoy sobre la naturaleza humana de Cristo. Desafortunadamente, la mayoría de los argumentos no se están discutiendo en el contexto del Evangelio, sino de la vida cristiana. Déjenme explicar. La mayoría de los adventistas que enseñan el punto de vista después de la caída, que la naturaleza que asumió fue nuestra naturaleza pecaminosa, enseñan este punto de vista de después de la caída con un propósito, y son mayormente los ministerios independientes, y lo hacen para defender la posibilidad de vivir sin pecar, porque ellos dicen que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa para ser nuestro ejemplo, y el resultado es legalismo o perfeccionismo.
Con razón los que levantan la justicia por la fe defienden el punto de vista antes de la caída. Pero para llegar a un entendimiento correcto de la naturaleza humana de Cristo, necesitamos estudiarlo a la luz del Evangelio, porque a través del Nuevo Testamento este es el énfasis de los escritores de la Biblia. En otras palabras, las Escrituras enseñan que Cristo llegó a ser un hombre con el único propósito de ser el Salvador del mundo. Solamente a aquellos que primeramente aceptan a Cristo como su Salvador es que la Biblia les presenta a Cristo como su ejemplo. No se lo da a todo el mundo, sino los que ya lo han aceptado. De acuerdo al Nuevo Testamento, la naturaleza humana de Cristo es presentada en el contexto de tres verdades fundamentales, y estas son: que el Evangelio constituye el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Todo eso son las buenas nuevas, porque todo eso, toda su vida comprende lo que Él hizo por nosotros. 2. Este Evangelio nos redimió a nosotros los pecadores de todo aspecto de nuestro problema del pecado. Cristo, a través de su vida y en el Calvario, solucionó, y la resurrección también cuenta porque eso ahí vence la muerte, solucionó el problema que nos había traído el pecado. 3. Toda la experiencia cristiana tiene que estar basada en la obra terminada de Cristo, en lo que Él ya hizo. Cualquier discusión concerniente a la naturaleza humana de Cristo que esté fuera de estos hechos fundamentales, estos tres, de la Escritura, llega a ser fútil y sin significado. Así es que vamos a estudiar estos tres para entonces verlos en el contexto de lo que dice la Biblia. El Evangelio constituye el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Primera parte. El nacimiento de Cristo juega una parte importante en nuestra salvación, ya que lo calificó para ser nuestro sustituto y representante. Ahora recuerden, les voy a decir, aunque después lo voy a repetir. Hay muchos que tienen problema con la idea de que Cristo vino y tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lo que tienen ustedes que recordar, que la Biblia nunca nos dice que Él fue pecado, Él nunca pecó. Dice que Dios lo hizo pecado, cosa que no era, al poner todos nuestros pecados en Él, para que Él nos redimiera del pecado. Así es que aunque Él llevó nuestra naturaleza, Él nunca pecó. Así es que recuerden eso porque es muy importante. Vimos esto en nuestro último estudio, de que lo calificó para ser nuestro sustituto y representante, el hacerse uno con nosotros. Cuando nació Jesús, Dios Padre unió la divinidad de Cristo con nuestra humanidad corporativa, todos nosotros, porque Él estaba salvando a todo el mundo que necesitaba ser redimida. Esto hizo a Cristo uno con nosotros para que pudiera escribir de nuevo nuestra historia y cambiar nuestra posición o estatus y nuestro destino de condenación a muerte que heredamos de Adán a justificación que da vida. Miren estos textos. Romanos 5:18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, la transgresión de Adán causa la condenación de todos, también un solo acto de justicia, lo que hizo Cristo al morir por nosotros en la cruz, produjo la justificación que da vida a todos.
El sacrificio de Cristo es por todos. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso les dije que la resurrección cuenta, porque eso es parte del problema del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Vamos a la siguiente, B. La vida de Cristo, ya consideramos su nacimiento, ahora la vida de Cristo es importante para nuestra salvación, ya que Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar y así cumplió con la demanda positiva de la ley. La ley dice que la necesitamos obedecer perfectamente para vivir. Ninguno de nosotros ha hecho eso, el único que lo hizo fue Cristo Jesús. En esto todos hemos fallado, pero lo que nosotros fracasamos en hacer, Cristo hizo en nuestra humanidad corporativa que asumió en su nacimiento. Mire lo que dicen estos versículos, Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así Él nos vino a salvar, de eso se trataba. Eso del ejemplo es secundario. Su tarea primordial era salvarnos, era resolver el problema del pecado. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, igual que nosotros, para redimir a los que están bajo la ley, nosotros, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, para resolver el problema. Ahora, en lugar de ser seres humanos condenados a la muerte, ahora somos hijos de Dios, somos parte de su familia. Hebreos 10, 5 al 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Ya nomás se van a usar los borreguitos para el sacrificio. Ya ha llegado el sacrificio real, Cristo Jesús. Parte C: nacimiento, vida, muerte, la crucifixión. La muerte de Cristo es importante porque redimió la humanidad caída de la maldición de la ley. La misma ley que dice obedece y vive, también dice desobedece y muere. Como todos hemos pecado y no cumplimos con las demandas de la ley, estamos condenados a muerte. Cristo no nos podía salvar solamente con su vida perfecta. Para redimirnos completamente, Él también tuvo que cumplir con la justa demanda de la ley. Esto hizo con su muerte en la cruz. ¿Cuál es la demanda de la ley? Que todo el que pecare, muera. Y si no fuera por Cristo Jesús, no tendríamos vida ni esperanza de una vida después de esta. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Miren, primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
No, con eso no nos redimió Cristo Jesús, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso cuando al principio era el símbolo, el cordero tenía que estar sin mancha, sin contaminación, porque representaba a Cristo Jesús. Primera de Pedro 2, 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero, noten aquí, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado, nosotros también muramos al pecado, y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Y Primera de Pedro 3:18 agrega: asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese cuerpo que Él asumió, el cuerpo como el nuestro, se quedó en la tumba. Ellos no lo vieron. ¿Por qué? Porque cuando llegó el ángel y lo llamó y le dijo: tu padre te llama, lo transformó en ese momento. Así como vamos a ser nosotros transformados cuando venga Cristo Jesús en las nubes de los cielos. En un abrir y cerrar de ojos ya no tendremos este cuerpo. Y este cuerpo que tenemos no se va a caer y va a quedar ahí tirado. Va a ser transformado. Y es lo mismo que le sucedió a Cristo Jesús. Dice: a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La resurrección de Cristo juega un papel vital, porque fue en la resurrección que Dios nos dio la vida eterna de su Hijo, en intercambio por nuestra vida condenada que llegó a su fin en la cruz. Esto hizo posible que la humanidad de Cristo resucitara de la muerte. Esta nueva vida es la que hace posible que todos los que creen en Cristo pasen de la muerte a la vida. Estas son las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. Y vamos a ver aquí estos versículos, Juan 5:24. Ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Oír y creer es hacerlo parte de nuestra vida, es tomarlo en serio. No es nada más un juego mental. Y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No tendremos parte del juicio final, porque ya hemos quedado absueltos en el juicio investigador. Cuando pasan los que han hecho su decisión por Cristo, lo que están tratando de ver solamente es si siguió a Cristo y siguió haciendo suyos sus méritos, o si lo rechazó. ¿Y quién lo va a ver? Pues los 24 ancianos. No sé si los ángeles lo van a ver, ellos están muy ocupados con nosotros. De tal manera que, a diferencia del juicio final, en donde los perdidos van a ser expuestos, ¿por qué se perdieron? Se les va a mostrar a ellos, a sus seres queridos, para que ellos sepan, por esto se perdieron. A nosotros no tenemos que tener miedo. Dice: aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Luego en 2 de Corintios 5, 14 y 17 dice: el amor de Cristo nos obliga. En la Reina Valera dice: nos constriñe.
porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, noten, si alguno está en Cristo, ya estudiamos lo de en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Para que eso sea una realidad, tienes que estar en Cristo. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Cuando bajamos aquí en las aguas bautismales, estamos aceptando la muerte de Cristo como mi muerte. Estamos diciendo, yo estoy muriendo con Cristo. Yo acepto su muerte como la mía. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. La siguiente, la número 2, son 3. El Evangelio nos redimió de todo aspecto del problema del pecado. Vamos a ver eso. Las Escrituras presentan el pecado como un problema trifacético. En primer lugar, el pecado es la transgresión de la ley que resulta en la maldición que dice: todo el que pecare tiene que morir. Ya que todos pecamos, todos enfrentamos la culpabilidad y castigo del pecado, la segunda faceta. Pero gracias a Dios, Cristo nos ha redimido de la maldición del pecado, habiendo llegado a ser una maldición por nosotros. Mire lo que dice Gálatas 3, 10 y 13. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Dependen de qué? Para su salvación. Eso está hablando. Pues escrito está: maldito sea el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para cumplirlas. Y no hay nadie de nosotros que lo hemos cumplido. Por eso dependemos de Cristo Jesús. Pero el pecado es más que la transgresión de la ley. En segundo lugar, también es una fuerza, un principio o una ley que nos tiene en sus garras. Por el pecado de Adán, todos hemos sido vendidos para estar bajo el pecado y somos esclavos, es la palabra que usa la Biblia, dulos. Somos esclavos del pecado. Esto es algo que descubriremos completamente solo después de que lleguemos a ser cristianos y tratemos de vivir una vida santa. No creo que... ¿Dónde estaba? Ahí. En realidad estoy antes. Ahí está. Pero el pecado es más que la transgresión de la ley. En segundo lugar, también es una fuerza, un principio o una ley que nos tiene en sus garras. Por el pecado de Adán, todos hemos sido vendidos para estar bajo el pecado. Somos esclavos. Y solo después que nos convertimos y tratamos de vivir una vida santa con nuestras propias fuerzas, es cuando nos damos cuenta que no podemos. Cristo también vino para redimirnos de la situación, es decir, del poder y la esclavitud del pecado. Es por eso que tuvo que asumir nuestra naturaleza pecaminosa para poder ser nuestro Salvador completo. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues?
¿Somos nosotros mejor que ellos? Hablando de los judíos, de ninguna manera. Está comparando los gentiles y los judíos. Le está diciendo a los judíos que nosotros, por ser judíos, somos mejor que ellos, de ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado, estamos bajo la ley. Romanos 7, ahí está, 14, 24 y 25 dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hay ahí una pelea entre lo que yo quiero hacer y lo que mi cuerpo quiere hacer. Romanos 8, 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La primera, la ley de la vida, está en Cristo Jesús. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que la justicia, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él lo condenó en su propio cuerpo porque la venció, nunca pecó. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, por eso oramos, no para que Dios nos conteste y nos mande bendiciones. Él nos ama tanto que de todos modos lo hace, pero oramos para que Dios esté con nosotros, para que Dios entienda nuestra naturaleza y estemos en su presencia. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado. Así es que al estar en Dios, al orarle a Dios, debemos de orarle primero para que nos libere del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, es posible para su Hijo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Finalmente, el pecado es parte de nuestra naturaleza. Para que Cristo pudiera salvarnos de la misma naturaleza y presencia del pecado, tenía que rescatarnos de este mundo malvado y hacer que nos sentáramos en lugares celestiales en Cristo. Esto hizo en la resurrección y ascendió al cielo. Y por eso se nos dice que nuestra salvación es por fe. Porque solamente por fe puede estar sentado en lugares celestiales. Miren lo que dice Efesios 2:3, última parte. Como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así es que cuando desobedecemos, la ira de Dios nos alcanza. Filipenses 3:20 y 21, pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ya estamos terminando. Finalmente, la tercera y última, toda experiencia cristiana tiene que estar basada en la obra terminada de Cristo. Toda experiencia es subjetiva, todas nuestras experiencias. Tiene que estar basada en lo que Cristo ya ha logrado por la raza humana. Lo que Cristo ya logró es algo objetivo, ya sucedió. Nuestra experiencia como cristianos es algo subjetivo
Y por eso nuestra experiencia tiene que estar basada en lo que Cristo hizo por nosotros. La paz y seguridad de salvación que experimentamos a través de la justificación por la fe, la victoria sobre la carne y el santo vivir que estamos experimentando a través de la santificación por la fe y la redención de nuestros cuerpos que experimentaremos ese futuro a través de la glorificación en la segunda venida, están todas basadas en el hecho de que estas tres experiencias ya han sido obtenidas para nosotros en Cristo. El Espíritu Santo no le agrega nada a esto, sino que simplemente lo hace real en nuestra experiencia. Miren cómo lo dice aquí en 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:10, pues somos hechura suya. Él es el que nos está haciendo, nos está formando. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La única manera en que Cristo puede llevar a cabo y consumar estos tres hechos es asumiendo la mismísima naturaleza humana con la que nosotros nacemos y necesita ser redimida. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Cristo fue hecho lo que nosotros somos para que nosotros podamos ser hechos en Él lo que Él es. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y Hebreos, no están ahí. Es el último texto, Hebreos 2:14-18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. En Cristo Jesús tenemos victoria, pero solamente porque Él estuvo dispuesto a bajar y hacerse uno con nosotros. En Filipenses 2:5 en adelante, dice que Él no se aferró a su divinidad, sino que la dejó en las manos del Padre. Y vino aquí para salvarnos y se hizo uno de nosotros. Y cuando nosotros pensamos en todo lo que Él ha hecho, no queda otra más que maravillarnos y decirles gracias, querido Jesús. Gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo, por darnos la esperanza de la vida eterna a través de la fe. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque mandaste a tu Hijo. Señor, sabemos que es el sacrificio más grande que el cielo ha tenido que hacer. Los ángeles querían tomar su lugar, pero ellos no tenían vida eterna para darnos a nosotros. Solo Cristo Jesús, nuestro Creador, vino a recrearnos, a hacernos de nuevo en Él, para que tuviéramos la esperanza del Evangelio, de ser puestos en Cristo Jesús, ser redimidos y finalmente glorificados para estar con Él para siempre. Mientras tanto, la promesa es que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Señor, cuando oramos, ayúdanos a visualizarlo, a saber que estamos ahí con Él y Él con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por el perdón que nos das, porque nos amas tanto. Te lo agradecemos, querido Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor los bendiga, hermanos, y vengan el próximo miércoles que vamos a seguir con estas presentaciones. Todavía nos faltan muchos, son 16, así es que a ver hasta dónde me dejan llegar.